Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma Vadillo. Hoy les hablaré de un tema muy importante en el ámbito industrial y es que me refiero a la seguridad industrial. Ciencia basada en anticipación, identificación, evaluación y control de riesgos que se originan en el entorno laboral o en relación con él. Una gestión preventiva y responsable es clave para garantizar entornos laborales seguros, sostenibles y socialmente responsables. Monitoreo de condiciones de seguridad industrial es una herramienta clave para proteger la salud de los trabajadores. Consiste en medir contaminantes físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente laboral y comparar los resultados con límites establecidos. Este proceso nos permite tomar decisiones preventivas y garantizar espacios seguros para todos. Monitoreo de condiciones de seguridad industrial. Es fundamental para asegurar su efectividad. Un control es realmente efectivo cuando nos alerta sobre posibles fallas en los procesos, permitiéndonos actuar a tiempo. Si un control no detecta estas alertas, pero de alguna otra forma se identifica una falla, significa que ese control no está funcionando correctamente y debe ser ajustado o reemplazado para evitar riesgos mayores. Planeación del monitoreo. Es el primer paso para una gestión efectiva de los riesgos laborales. Para diseñar un buen plan es fundamental recopilar y analizar información clave, como la naturaleza y magnitud de los riesgos presentes, lo que nos permite establecer prioridades claras. Planificación del monitoreo nos permite identificar y medir los factores que pueden afectar la salud y seguridad en el trabajo. Esto incluye la presencia o concentración de elementos esenciales como el oxígeno, así como factores de riesgo como el ruido excesivo, vapores o gases explosivos, estrés térmico causado por el calor, productos químicos y radiaciones, y así tomar decisiones. Método de muestreo y análisis. Es fundamental para evaluar la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas. Cuando existe riesgo, se debe tomar muestras personales que reflejan la exposición real del empleado y permiten compararla con los límites de exposición ocupacional. Evaluación de resultados. La evaluación de resultados es un proceso esencial que consiste en medir y analizar los factores que pueden afectar la salud de los empleados. Control de riesgos. El control de riesgos en el trabajo sigue siendo una jerarquía clara. Primero se implementan medidas técnicas y administrativas para eliminar o administrar los peligros. Solo cuando estas opciones se han agotado, se recurre al uso del equipo de protección personal, conocido como EPP. Es fundamental que la selección, uso y manejo de EPP cumpla con los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana norma 017 para asegurar la protección adecuada de los trabajadores. Control de exposición de sustancias químicas. Es importante para proteger la salud de los trabajadores. Eso implica identificar las sustancias presentes, evaluar su nivel de riesgo y aplicar medidas específicas para reducir o eliminar la exposición. Es importante saber que dentro de las medidas para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas, como marco normativo existe la norma 005 de la Secretaría de Trabajo. Esta norma lo que establece son todas las medidas de seguridad para las empresas que van a almacenar o transportar o usar sustancias dentro de sus operaciones, en la cual la norma establece que se tiene que hacer un análisis de riesgo. En base a esto se tiene que implementar todas las medidas de seguridad recomendadas, pero también se tiene que llevar ciertas herramientas como es la tabla de incompatibilidad. Esta herramienta a lo que nos ayuda es para saber qué sustancias se puede almacenar, cuáles son compatibles o incompatibles y saber qué riesgos se generan si hay alguna mezcla de estas sustancias y tener todas las medidas de control dentro de las instalaciones.